7 de abril 2025. Acá presencialmente tenemos nuestro tercer invitado del día de hoy. Como siempre decimos, contenido de valor, pero invitados de super lujo. Gente que está haciendo cosas interesantes en este país, que está siendo productivos, al igual que sus organizaciones empresariales, generando productividad, generando riqueza, y de eso se trata. Vamos a hablar ahora con el profesor Rafael Ávila, director de Invercapital. Rafael es máster en políticas públicas y máster en finanzas y es más de 25 años de sólida experiencia en banca y finanzas, mercado de capitales, compras y fusiones de empresas, Invercapital, inversiones reales y tangibles, casa de bolsa. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Remy. Gracias a todo el equipo por la invitación, a ti, siempre teniendo esos detalles, pues, de invitarlo a uno a conversar de estas cosas interesantes y darnos la oportunidad, además de difundirlo, de aclarar dudas, no sé, conversar de temas que pueden ser relevantes para alguien como inversionista o Muy para bien, alguien como empresa que quiere financiar un proyecto. muy Uno bien. está como atendiendo, pues, los dos mercados, ¿no? Y tratando además de organizarlos, de ponerlos de acuerdo. Y bueno, siempre se agradece cualquier oportunidad de hablar de estos temas tan que por lo menos para uno son muy interesantes y que creemos que además están alineados con lo que uno quiere Tal de cual, país, ¿no? tal De, cual. de país, como uno se Por ahí va imagina la cosa. al país. Pero el mundo, profesor, está convulsionado. Bastante. Los aranceles, estos impuestos por la administración Trump, definitivamente catalogan hoy lunes como Black Monday, lunes negro. A Bueno, ver, ¿cuál es tu estatus, tu la balance? verdad es que todo el mes de marzo fue muy black, ¿no? O muy rojo, pues muy sangriento para los mercados de capitales internacionalmente, dado esta guerra, esta batalla comercial Guerra que se, comercial, que se ha tal desatado, cual. ¿no? Esta guerra comercial entre aranceles, que en mi opinión muy particular, pues aquí me voy a poner la cachucha de profesor de economía, bueno, al final quien la paga es el ciudadano a pie. Tal cual. Eh, Protege a unas empresas que terminan siendo ineficientes, eso lesiona la innovación, la creatividad, ese estímulo a innovar que te da la sana competencia, esa protección que tú levantas con los aranceles de las industrias nacionales frente al competidor extranjero. Yo creo que en el largo plazo esa protección termina favoreciendo a pocos y perjudicando a muchos, Y de completamente lado y lado. contraproducente, ¿no? Ya lo ha dicho la Sí, experiencia. de lado y lado, y así lo he dicho la experiencia. Entonces, bueno, nada, lo que vamos a ver es seguramente en algún momento una corrección de esas prácticas, ¿no? ¿Crees que ocurra en el Sí, corto sí, plazo? eso es lo que pasa al final de cuentas, ¿no? No es primera vez que el mundo tiene experiencias de esos nacionalismos exacerbados y de Proteccionismo. proteccionismo exacerbado, ese Claro. mercantilismo, cuando al final del día lo que beneficia a todos es más bien lo que es natural. ¿Y qué es lo que es natural? El intercambio libre y Tal cual, voluntario entre las personas, tal cual. que tú como consumidor adquieras el producto que tú consideres el de mejor calidad al mejor precio posible, independientemente en qué lugar del Donde planeta se esté. produzca. Exacto. Eso es lo que termina todos vinculando. Lo natural es esa vinculación, digamos, globalizada, de Sí, comercio y tal. Es lo que es natural y propio de los seres humanos, ¿no? sí. Entonces, nada, yo creo que cualquier medida que vaya como contra natura, bueno, termina siendo a lo mejor efectista de corto plazo, pero termina en largo plazo siendo sustituida por lo que es natural, Por lo obvio. por lo que es obvio, exactamente. Ya hemos tenido Lo que no radicalismo. sabemos es cuándo, pero de acá hasta allá vamos a pagar. Pareciera que lo vamos a venir, pero ya los radicalismos definitivamente, y ahora se volteó la balanza hacia el otro extremo de la ultraderecha, pero exacerbada, como él lo dice, pero que también consideramos que no será sustentable en el tiempo. Por eso, el libre mercado llegó para quedarse y sí, las empresas deben competir en buena lid con aquellos productos donde, valga la redundancia, son competitivos. Claro, y termina siendo, a ver, y de nuevo, esta es la cachucha del profesor, ¿no? Macroeconomía, Termina siendo lo beneficioso para todo el mundo porque los recursos se asignan tal eficientemente. cual. Es decir, si yo soy una empresa que no puedo competir en un área, ¿por qué yo lesionar al ciudadano a obligarlo a que me compre a mí, que soy ineficiente? Bueno, entonces yo debería asignar los recursos eficientemente, aquello donde yo sí soy competitivo, donde yo sí agrego valor, Ventajas, donde tengo yo sí tengo ventajas. ventajas competitivas y no, digamos, obligar a alguien a que me compre a mí un producto, digamos, no tan bueno y caro. Eh, y a todos como sociedad entonces nos conviene que efectivamente los recursos sean así asignados, porque Ok, nosotros terminaremos como consumidores teniendo mayor valor agregado, ¿me explico? claro, Poder tal destinar cual. los recursos a lo que yo considero lo que es lo mejor
y al mejor precio posible. Gran beneficiario es el cliente, pues al final del día. Así es. Hablemos de Invercapital y sí, entorno nacional, entorno local. Yo veo mucho los tips que dan ustedes en Invercapital, en Instagram, en X también, donde cuáles están en alza, cuáles acciones están en alza, en baja. ¿Cómo amanecimos hoy a raíz de todo este revuelo? Bueno, fíjate, esto es interesante porque el revuelo está realmente en los mercados internacionales y no necesariamente ahí hay unos trasvases perfectos hacia el mercado local. De hecho, como te decía, pues estamos comenzando abril, siguen llevando palo, digamos, los mercados internacionales. Tuvimos un marzo muy negativo, un rojo. Hoy el lunes, pues, terrible. Sin embargo, fíjate, en lo que va de trimestre, la Bolsa de Valores de Caracas ya casi se ha duplicado, es decir, ha variado 100% el índice bursátil Caracas prácticamente. Mire, pues, Sí. Entonces, esos trasvases no son perfectos, ¿no? claro. Claro, eso tiene sus razones también de índole macroeconómica que puede estar ocurriendo allí, pero lo cierto es que lo fáctico, pues el hecho es que nuestra bolsa ha crecido en marzo y en lo que va de abril, mientras los mercados internacionales pues van, tú sabes, en picada, ¿no? Igual las criptomonedas, fíjate, están sufriendo también estos embates Palo. sí, de esta guerra comercial, de esta batalla comercial, y así los commodities, bueno. Pero nuestro mercado, a ver, por las razones que podemos entrar a discutir, más bien ha sido en lo que va de trimestre, en lo que va de año, pues este primer trimestre ha sido de crecimiento, ha sido de variación positiva. Como te digo, el índice bursátil Caracas ya casi llega al 100% de su variación, o sea, casi se duplica pues en el valor. Y bueno, y así hay acciones, por supuesto, la mayoría de las acciones han ganado y algunas pocas pues son las que han ido más bien en negativo. Volvamos al origen. Invercapital, ¿cuándo nace? ¿Quiénes la fundan? Sí. ¿De qué va? Bueno, Invercapital es una casa de bolsa con licencia, digamos, registrada, pues, autorizada por Sunaval, que es el regulador de este mercado, la Superintendencia Nacional de Valores. Es una casa de bolsa. La licencia nace siempre como una sociedad en promoción. En promoción. Luego tú te haces casa de bolsa porque te haces miembro de una bolsa de valores. Nosotros, digamos, nacimos como sociedad en promoción, que es la licencia que se te otorga, el 18 de mayo, hace 4 años ahora. Mire, pues, Sí. enhorabuena. Cumplimos en mayo 4 años, Dios mediante. Nacimos hace 4 años, en el 21, 18 de mayo. Y exactamente un año después, también 18 de mayo del 22, pero eso sí fue, digamos, providencia, nos hacemos miembros de la Bolsa de Valores de Caracas. Es decir, que a partir de mayo del 22 ya te puedes llamar Casa de Bolsa, porque eres un miembro de la Bolsa de Valores de Caracas. Miembro de la Bolsa. Sí, de Valores de Caracas somos el miembro número 83, si no recuerdo mal. Mire, pues, oye, Sí, hay que sí. celebrarlo, por lo menos visibilizarlo, profesor, ¿ah? Sí. Un logro, pues. No Bueno, es fácil. de no hecho, cualquiera llega. de hecho, a ver, tú lo que estás diciendo es así, tiene todo el sentido. Nosotros estamos pensando en mayo, que es nuestro mes aniversario, pues, bueno, celebrarlo de alguna manera, porque no ha sido fácil estos 4 años digamos, de crecimiento, nacimiento, en un entorno complejo. Muy complejo. Venimos de años muy duros de caídas de consumo. El año pasado hubo cierto, digamos, crecimiento económico en términos reales, sin embargo no fue suficiente. Tuvimos la ventaja porque el año pasado creció, por ejemplo, la cartera de crédito de la banca. Hubo, por supuesto, un crecimiento económico dada la actividad petrolera. También la no petrolera creció, pero no tanto. Sin embargo, no ha sido suficiente para compensar los años, digamos, de caída. Es decir, seguimos teniendo un crecimiento muy bajo con respecto a lo que llegamos a alcanzar en el 2018, por ejemplo. Que fue antes, digo el 2018 porque después vino la época de la hiperinflación y la hiperinflación acaba pues con los mercados financieros, ¿no? Entonces, venimos pues saliendo poco a poco y la verdad que ha sido para nosotros como emprendedores, empresarios, 4 años que no han sido fáciles, como cualquier otra actividad económica. Y bueno, queremos de alguna forma celebrarlo para agradecer también no solamente a los amigos, sino también a las familias, ¿verdad? A los clientes, a todos esos que han confiado, pues, Claro. tanto emisores como clientes inversionistas han confiado en la propuesta de valor de Invercapital y de alguna manera en quienes llevamos adelante pues el proyecto. Tú preguntabas cuándo nace en el 21 y bueno, la fundamos algunos pues grandes y buenos amigos. Aquí te lo digo pues en confianza, para mí me da risa porque muchas veces te preguntan, pero ¿quién está detrás, no? O sea, porque la gente siempre está como buscando un personaje detrás, Claro. ¿no? Yo siempre digo que la gente necesita como un Mickey Mouse para hacer el cuento, ¿no? Pero no, digamos, somos
unos ciudadanos de a pie, pues Claro. unos mortales. Osilacio González, Luis García, Ben Posbor, el Pío Alvarado, eh, por supuesto Tu este persona. servidor, Rafael Ávila y ya, esos somos básicamente los que hacemos vida. Los que arrancaron Sí, este directores, proyecto. ahí bueno, luego se suma Mario Yuri Caballero, que es una gran amiga y abogado, Jesús Izaguirre, que nos ha acompañado en los proyectos que tenemos como grupo Correcto. desde hace mucho tiempo y así, ¿no? Estamos hablando con el profesor Rafael Ávila de Invercapital. Hablando de eso, del mercado bursátil venezolano, tocando, dándole pincelada a esta crisis, a esta guerra comercial que el mundo pareciera ver venir y que definitivamente tiene que ver con los aranceles de la gobernación de la administración Trump. Estos 3 últimos días han sido, ¿verdad?, bien álgidos, por decirlo de alguna manera, pero que marzo tampoco escapó, pero que definitivamente hay que tenerlos en el radar, conocerlos, estar informados para poder tomar decisiones más bien adecuadas, asertivas, por no Sí. decir otra cosa. Vámonos al corte y ya venimos por un nuevo lanzamiento que de la mano de Invercapital se llevó a cabo recientemente ahí en la Bolsa de Valores de Caracas y es clave ganadera. ¿De qué va? A la vuelta se entera. Seguimos. Nuestro tercer invitado del día, todos de lujo, la verdad, bien orgulloso y contento de nuestro trabajo de producción que logra convocar a personalidades, verdaderos referentes en sus áreas de trabajo, en sus nichos, y los tenemos acá puntualmente cada lunes de 1 a 3 p.m. para compartir ese know-how, ese saber hacer con todos y cada uno de ustedes. De verdad, prueba de ello es nuestro invitado del día de hoy, Rafael Ávila de Invercapital, director de Invercapital. Compras y fusiones de empresas, experiencia en banco y finanzas, mercados de capitales, más de 25 años de sólida experiencia. Mercados de capitales. En este momento, país, profesor Ávila, pareciera ser una opción. Tenemos el tema de las tasas de intereses, tenemos el tema de que no hay créditos, ¿ok? La banca todavía, el diferencial, el encaje, nada que mejora y por eso no se propician los créditos como en el pasado hubo. Pareciera que los mercados bursátiles, los mercados de inversión, ser una opción que sustituya y que promueva el ahorro. Eso es así. Vamos a ver cómo está ese sector. ¿Qué apreciación puede tener usted ante esto? Lo primero es agradecer nuevamente la invitación. Me honra cuando dice que de lujo, junto a los anteriores. Siempre. Sin duda. Gracias por ponerme, digamos, en ese Ahí grupo está, de los anteriores, junto a los que me precedieron, que sí son de lujo realmente. Por ahí viene Y los que vienen. de igual madera, ¿oyó? Y los que vienen. Próximo. De verdad que gracias por ese honor. Ahora fíjate, ¿qué hace en el fondo Invercapital? Y con eso respondo la pregunta. Lo que hace es intermediar, o en este caso, a diferencia del banco, ¿no? Los bancos captan recursos para después prestarlos, ¿no? Nosotros desintermediamos. ¿En qué sentido? Ponemos de acuerdo a las dos puntas. Es decir, le presentamos a una punta a la otra. ¿Quién está en una punta? Ese proyecto o empresa que quiere levantar capital. Y quien está en la otra punta, ese potencial inversionista que quiere justamente proteger su dinero, buscar buenos rendimientos, ¿no? Por supuesto, adaptado al riesgo. Y en el medio están las casas de bolsa, de alguna forma arbitrando esa relación. Entonces, hablo hacia los dos ahora mercados. Para un inversionista es la oportunidad de, bueno, por ejemplo, proteger sus bolívares. ¿Qué ha pasado últimamente en los últimos años? Que la Bolsa de Valores de Caracas se ha convertido en una más que protección de los bolívares. O sea, le ha ganado, por ejemplo, a la inflación, le ha ganado a la devaluación de la moneda. ¿Esto es una promesa? No, porque aquí hay que entender que son mercados que tienen una volatilidad. Es decir, yo estoy hablando desde data histórica, claro. No pudiera proyectar y prometerte futuro, pero lo que sí te puedo decir es que tiene mucho sentido macroeconómico que sea una protección a los bolívares. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, ¿qué significa? Hay más bolívares persiguiendo bienes. Entre los bienes que persiguen o las mercancías que persiguen están divisas y también acciones de la bolsa. Entonces tiene mucho sentido que en la inflación las bolsas crezcan, ¿no? Y aparecen las llamadas burbujas. ¿Me explico? Que son, digamos, más bolívares o más dólares persiguiendo bienes para protegerse. Y aumentan los precios. Entonces tiene sentido que se sirva como de resguardo, ¿no? Y ahí ves que los precios van subiendo porque se resguardan. Claro. Y efectivamente, pues en los últimos años, nuestra bolsa de valores, por ejemplo, el año pasado,
el índice bursátil Caracas, para hablar de un índice como promedio del comportamiento de la bolsa, subió 106%. Y nuestra inflación fue menor al 100%. Así que fue una protección. Una protección. Sabemos que la inflación es un promedio y que no es, y que de todo y de nadie a la vez. ¿No? Pero cada quien tiene como su inflación de su claro, de su cesta de bienes que compra, que consume. Pero digamos, si asumimos ese promedio que nos reportan, pues estos que le hacen seguimiento a esas cestas como agregadas, ¿no? Si nos creemos ese número, bueno, nuestra bolsa de valores de Caracas le ganó a la inflación y le ganó también a la devaluación de la moneda. Es decir, que si tú comprabas algo que replicara el índice bursátil al inicio del año, al final del año tenías unos bolívares que tenían mayor poder de compra, ¿no? Porque le ganó la inflación, y además en términos de dólares eran más, porque le ganó también al tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí tienes una manera de protegerte. Si te paras además del lado del inversionista, tienes una manera de proteger los bolívares. Ahora, ¿esos bolívares para dónde van? Ahora me voy hacia la otra punta. Van a financiar proyectos que en principio persiguen agregar valor, ¿no? Entonces, ¿proyectos en qué? Bueno, digamos, será dependiendo de la vocación de la empresa o del proyecto. Tienes proyectos agrícolas, tienes proyectos a lo mejor financieros, tienes proyectos tecnológicos, tienes proyectos agropecuarios, tienes proyectos agroindustriales o industriales y así. Entonces nuestra bolsa hace en vida pues empresas de distintos sectores. 37, 39 empresas son las que cotizan en la bolsa. Unas por supuesto son más líquidas y se mueven más que otras. Unas son unos fondos de inversión a la vez que invierten en distintos proyectos. Otras están más focalizadas pues en un sector. Hay de todo. ¿Qué es lo que uno recomienda? Bueno, que este inversionista que está de este lado, bueno, se preocupe por ir tomando cultura sobre el tema, saber en qué está invirtiendo, conozca, averigüe y así, ¿no? Vaya diversificando su riesgo y tal. Entre esas cosas que hacen la casa de bolsa, bueno, le preparan a estos que quieren levantar capital el proyecto como para que el regulador lo apruebe y luego entonces salga a ser ofrecido a los inversionistas. Por eso es que pones de acuerdo como las dos puntas, le presentas unas a la otra. El banco de alguna forma, cuando capta y luego presta, el banco, bueno, capta y hace la labor de identificar en qué sectores financia, ¿no? Yo siempre lo ilustro de esta manera a mis alumnos. A ti no te llama el banco para decirte, ¿será que le prestamos a tal empresa o a cuál empresa? No, tú asumes que el banco hace esa tarea y delegas en él esa diversificación del riesgo. En mercado de capitales necesitas un inversionista más consciente, más serio, ¿no? Porque además aquí no hay sorpresa, es decir, tú sabes a quién está financiando. Entonces necesita como más responsabilidad, ¿no? Bueno, eso es interesantísimo. Porque ya tú sabes que si a este le estás prestando o le estás comprando acciones, si te estás asociando con él, ya sabes, digamos, en qué riesgo te estás metiendo, por supuesto, qué sector y cuánto tienes que esperar. No es lo mismo que tú le prestes y ya la deuda tiene una estructura de pagos predeterminada a que tú le compres acciones y sepas que tienes que esperar que eso cristalice, materialice con el tiempo. Muchas veces nosotros decimos, siempre en inversiones, que esto no es cuánto dinero vas a arriesgar, sino cuánto dinero tienes para esperar. ¿Me explico? Porque lo que tienes que darle muchas veces es tiempo a que materialice la inversión. Entonces, entre esas propuestas, nosotros tenemos recientemente, por eso también tu pregunta estaba allí, estamos llevando al mercado a una empresa, porque a este lado de la ecuación, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, le levantamos capital porque los llevamos al mercado de capitales. ¿Me explico? Entre eso está en esta oportunidad reciente que tú comentabas, Clave Capital. ¿Qué es esto? Bueno, una empresa que es una sociedad en promoción que va a salir a cotizar en la bolsa, una sociedad en promoción que es la figura que se le da pues en mercados bursátiles cuando va a debutar en bolsa, es una sociedad en promoción que, digamos, su vocación es agropecuaria, es levantar dinero ¿de quién? De inversionistas que o esta empresa se financia vía deuda, es decir, estos inversionistas serán sus acreedores, o vía acciones, estos inversionistas serán sus socios. Levanta capital para a su vez invertir en una serie de proyectos que son proyectos de vocación agropecuaria, donde además hay temas interesantes porque hay financiamiento, por ejemplo, agropecuarios pequeños que están quedando desasistidos en la banca, por ejemplo, o que de alguna manera están por fuera como del mercado tradicional financiero. Entonces, nada, aquí tienen la oportunidad de presentar sus proyectos para ser financiados por esta sociedad en promoción.
También está, digamos, el principal proyecto, porque ya está en marcha, es el Clave Ganadera, que tú comentabas. Okay. Pero quiero aclarar que son dos figuras distintas. Es decir, Claro. Clave Ganadera tiene 4 años operando de forma privada y ahora va a ir a presentarle su proyecto a Clave Capital. Lo que pasa es que aquí hay promotores que coinciden, que están en Clave Ganadera y que están en Clave Capital, pero que no, de la mano, digamos, Inver Capital, van al mercado de capitales ahora, Clave Capital, a cotizar, a levantar capital, para, entre otros proyectos, invertir también en Clave Ganadera, entre otros proyectos. Por eso que digo que no es que va a ser exclusivo, sino que ahora cualquiera que tenga un buen proyecto agropecuario puede presentárselo a la sociedad en promoción y es digamos, susceptible de ser financiado por Clave Capital. Okay. Entre eso también, por ejemplo, tecnología en el agro. Hay cosas interesantísimas, tecnología en el agro, pero drones. Siempre a lo agropecuario, sí, agropecuario. Por ejemplo, Clave Ganadera, que hasta ahora ha sido como esta experiencia de 4 años y que va a ser, por supuesto, la primera que presentará proyectos y que se pueden financiar, está dedicada a ganado vacuno, por ejemplo. Está dedicada a ello. Pero a ver, aquí hay temas en búfalos muy interesantes, ¿me explico? O en ganado caprino. Pero, profesor, pareciera que no está todavía tan en boga. Yo estuve leyendo hace rato lo del crowdfunding también. Sí. Yo creo que hay un mix de ambos, sí, de Ganadera. Sí. Pero mira, no es casualidad que este fin de semana nos arranque en La Carlota otra feria agropecuaria, ganado bovino, porcino, ovino, caprino, sí, bufalino. Sí. O sea, ¿qué es lo que no entendemos que por ahí como que van claro, los tiros? Menos mal que lo comenta, porque se me está escapando eso en la respuesta. ¿Qué vio Clave Capital para poder ir a la bolsa? ¿Qué ve Clave Ganadera cuando empezó su actividad hace 4 años? Que por cierto, Nicolás Pacheco, que es su principal promotor, tiene más de 20 años en esto, ¿no? De su familia, pues. Lo que hace Clave Ganadera como tal tiene 4 años. Pero ojo, 4 años con 30 campañas de levantamiento de capital, más de 300 inversionistas o lo que ellos llaman colaboradores, porque es la terminología del crowdfunding y el crowdfunding. Más de 300 colaboradores, más de 30 campañas y más de 5 millones de kilos gestionados. Entonces, claro, ahora queremos llevar esa experiencia de alguna forma al mercado de capitales. Y que de este lado democratizar, digamos, el inversionista, ¿no? No dejar, digamos, a algunos pocos la posibilidad, sino que cualquiera persona pueda comprarlo. Y ahorita te hablo de la oportunidad de inversión. Pero volviendo al tema, lo que se vio fue justamente que el mercado o el sector agropecuario tiene mucho potencial de crecimiento. Estamos rezagados frente a los números que maneja Latinoamérica normalmente. Lo que hemos visto pero es la expectativa y por eso es que hay que esperar que se cristalicen las inversiones, es que este mercado tiene mucho para crecer. Entonces, lo que se quiere es de alguna forma replicar la experiencia que tienen los promotores en Clave Ganadera, llevarlo a Clave Capital, la experiencia, digamos, ¿experiencia cuál? Bueno, gestionando temas agropecuarios, captando, por supuesto, buenas oportunidades de inversión, captando inversionistas también, es decir, está jugando hacia las dos puntas, ¿no? Eso es lo que se quiere. Y ahora acompañados, digamos, de Mercado Capitales formalmente, de una casa de bolsa, que en este caso es Inver Capital, que está de líder de la colocación y que hace ahora acuerdos de distribución de esas acciones con el resto de las casas de bolsa. Este inversionista, ante el tema confianza, si está dispuesto, algunos los que se muestran interesados deben ser sometidos a una inducción, darle la clase que nos está dando usted hoy, o llegan ya preparados mucho mejor. Bueno, no, digamos que hay de todo, y eso es parte de la tarea que uno tiene que hacer, y que de nuevo, yo lo estoy viendo a largo plazo, y es un tema de hacer país, ¿no? Yo creo que los países crecen porque hay emprendedores y hay inversionistas. Son los países que crecen a largo plazo. Entonces, necesitamos un país de un inversionista, por supuesto, más culto en el tema, más sofisticado, que esto no tiene nada que ver con tamaño de la inversión. Yo creo que ese tabú de que los mercados capitales son para gente con dinero, eso se acabó hace años con la tecnología. Sí. Hoy tú desde el teléfono puedes invertir muy poco y ya estar interactuando con los mercados de capitales como inversionista. Es decir, no tiene que creérselo, es así. Entonces, por ejemplo, esta inversión en Clave Capital, la compra mínima son 300 acciones de 5 bolívares cada una. Esos son 1.500 bolívares. Eso el tipo de cambio ahorita es más o menos $20. ¿Me explico? Hoy. A esta hora. Oye, uno se gasta $20 en cualquier cosa. Entonces, fíjate que ahí la barrera no es dinero.
La barrera a lo mejor es confianza, o la barrera a lo mejor es cultura sobre el tema, o información. A lo mejor no estoy ni enterado de esa posibilidad. A lo mejor yo pienso que eso es para gente, bueno, de cierta sofisticación. Sí, sí. Y no es así, no es así. Y ese es parte del esfuerzo de alguna manera apostólico, que uno está todo el día hablando de esto y tal, un apostolado, para que todos nos creamos que sí es posible ser inversionista. Y es que hay una gran realidad, Argenis, que es que no hay manera de alcanzar las metas si no es invirtiendo. No hay, porque si tú simplemente ahorras, eso se lo come la inflación. O sea, no hay manera de alcanzar las metas personales, familiares, profesionales, porque igual le pasa a las empresas, sino invirtiendo, tal cual. Entonces, lo que es igual como criterio para una empresa, ¿por qué va a ser distinto para el bolsillo de uno? Es a escala, pero los criterios son similares. Entonces, la invitación es, primero, invertir como tal, ¿no? En términos generales, es la invitación. Solicitar información, claro. Diría yo, ¿no? Ahora, hermano de ustedes. Exacto, solicitar información, ya digamos específicamente sobre el caso. Para poder interactuar con el mercado de capitales local, tiene que hacerse cliente de una casa de bolsa. Independientemente de si es Invercapital o no, una casa de bolsa. Para poder interactuar con los mercados de capitales formales en Venezuela. Luego, entonces ya podrás invertir en el activo que tú quieras o te parezca conveniente. La invitación es a formarse, a educarse siempre, a pedir información sobre este tema. Obviamente yo los invitaría, me gustaría, claro, que ponerles a la orden, a Invercapital, ¿no? Claro, y uno mismo para poder guiar ese proceso. Con mucho gusto lo hacemos. Y si el interés es particularmente invertir en Clave Capital, bueno, perfecto. Si ya son clientes de una casa de bolsa, pueden preguntar en su casa de bolsa que le averigüen sobre esa posibilidad de inversión. La casa de bolsa se va a poner en contacto con la tesorería de Invercapital y se pondrán de acuerdo. Y si no lo eres aún cliente de ninguna casa de bolsa, bueno, está la orden de Invercapital para hacerse cliente de la casa de bolsa y poder interactuar con los mercados de capitales. Y en particular, pues, acceder a la inversión en Clave Capital, que como ya dije, es de montos muy pequeños. Hoy me preguntaba una persona en Instagram que ya había comprado 500 acciones, me decía que si podía comprar más. Claro que sí. No hay topes, los mínimos son 300 acciones, es a 5 bolívares cada una. Esta primera emisión, ¿no? Esta primera emisión. Después, como tú te imaginarás, todas las empresas que cotizan en bolsa quieren crecer como cualquier empresa. Y necesitan financiar el crecimiento. Entonces, no te extrañes, van a haber sucesivas emisiones de deuda, o sea, de títulos de deuda que cotizarán en el mercado, de títulos de acciones también que cotizarán en el mercado, de Clave Capital, como lo hace cualquier empresa que va creciendo. Pues. Es así. Profesor, muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Invercapital acá con nosotros el día de hoy. Sus redes son @Invercapital y @elprofeávila. Síganlos, de verdad, porque tienen contenidos de altísimo valor. Tienen un podcast sin corbata, creo que se llama. Sí. Y de verdad, muy aleccionador, muy podcast didáctico. Y dinero. ¿Ok? Muchísimas gracias. Mercados de Capitales acá en Franquicia Venezuela. Hoy, lunes 7 de abril, vamos al corte con el último invitado ya acá instalado en la sede de la radio para venir a interactuar con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Volverá. Gracias a ustedes. Amén. Gracias. Vamos al corte.